Lucía Vega nunca imaginó que un mensaje enviado por error cambiaría su vida para siempre. Encerrada en un sótano oscuro por el hombre que juraba amarla, escribió con manos temblorosas: «Me encerró en el sótano», y lo envió al número equivocado. Del otro lado de la pantalla, Matteo Rinaldi, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, leyó esas palabras y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lo que comenzó como un rescate de emergencia se convirtió en una cohabitación forzada, donde las líneas entre protector y captor empezaron a difuminarse peligrosamente. Porque cuando un hombre que ha perdido todo encuentra algo que proteger, no hay fuerza en el mundo que lo detenga, aunque eso signifique enfrentar enemigos que atacan donde más duele. Pero la verdadera pregunta es: ¿puede un corazón roto aprender a confiar nuevamente cuando el pasado regresa con venganza? Suscríbete y dime desde dónde me ves, porque esta historia está a punto de llevarte por un camino donde el amor y el peligro bailan al filo de la navaja. Lucía cerró la puerta del bar a las 2 de la madrugada. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Le dolía todo. «Lucía, si vuelves a faltar por problemas personales, te busco un reemplazo», dijo su jefe, limpiando el mostrador sin mirarla. Ella asintió. No tenía fuerzas para discutir. Subió a su bicicleta y pedaleó hacia el apartamento donde Nico dormía. El aire frío le cortaba la cara. Pensaba en el alquiler vencido, en las facturas apiladas, en cómo estirar el dinero hasta el viernes. Cuando llegó, Nico estaba acurrucado en el sofá. 7 años. Tan pequeño, tan callado. Lo cargó a la cama sin despertarlo. Le acomodó la cobija. Le besó la frente. Entonces vio la luz del teléfono parpadeando. Un mensaje de un número que conocía demasiado bien. Esteban. Su ex. El hombre que la había dejado con moretones y sin dinero. El hombre del que había escapado 6 meses atrás. Lucía sintió que el estómago se le apretaba. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. «Hablemos. Ya sabes que puedo ir». La pantalla se volvió borrosa. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Nico dormía tranquilo. Ella no podía permitirse el lujo de caer otra vez. Dejó el teléfono en la mesa y se acostó al lado de su hijo. Pero el sueño no llegó. Cada crujido del edificio la ponía en alerta. Cada sombra parecía tener forma de hombre. Cada silencio sonaba como amenaza. La pantalla volvió a vibrar. Esta vez, Lucía la ignoró. Pero sabía que ignorar a Esteban nunca había funcionado. Lucía despertó sobresaltada. Eran las 4 de la mañana. Nico respiraba despacio a su lado. Ella se levantó sin hacer ruido y fue hasta la puerta. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero algo no estaba bien. Se acercó más. La cerradura tenía marcas, como si alguien hubiera intentado abrirla. El corazón de Lucía empezó a latir tan fuerte que pensó que Nico lo escucharía. Volvió al cuarto. Sacó una mochila del armario y empezó a meter ropa. Pañales para Nico, aunque ya no los usaba. Documentos. Lo poco que tenían de valor. Luego se arrodilló frente a su hijo. «Nico, amor, escúchame», susurró. «Si mamá te dice vamos, nos vamos rápido y sin hacer ruido, ¿ok?» Nico la miró con esos ojos grandes y oscuros que nunca preguntaban nada. Asintió. Lucía le acarició el pelo. Quiso decirle que todo estaría bien. Pero las mentiras no ayudaban. Volvió a la puerta. Esta vez escuchó pasos. Pasos que subían la escalera. Pasos que se detenían frente a su apartamento. Lucía contuvo la respiración. El teléfono vibró en su bolsillo. Y entonces, el golpe. La puerta tembló. Los vasos en la cocina tintinearon. Otro golpe. Más fuerte. Lucía corrió hacia Nico. Lo levantó de la cama. Lo apretó contra su pecho. La puerta recibió un impacto que hizo temblar los vasos. Lucía arrastró a Nico hacia el armario del pasillo. Era pequeño, oscuro, olía a humedad.
Silencio, amor. Silencio. Le susurró, poniéndole un dedo en los labios. Nico temblaba, pero no hacía ruido. Nunca hacía ruido. Afuera, la puerta se abrió de golpe. «Lucía, sé que estás aquí», dijo una voz que ella conocía demasiado bien. Esteban. Entró con pasos lentos, calmados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Solo quiero hablar, mi amor. ¿Dónde está mi hijo?» Lucía apretó a Nico más fuerte. Sintió que el aire del armario se volvía pesado. «Sal, Lucía. No me hagas buscarte». Ella cerró los ojos. Recordó la última vez que Esteban la había encerrado. La última vez que le había dicho, «Es por tu bien». La última vez que había perdido el control de su propia vida. No podía dejar que eso volviera a pasar. Abrió la puerta del armario despacio. Salió con las manos levantadas. «Nico está dormido. Déjalo en paz». Esteban sonrió. Esa sonrisa que solía derretirla y ahora solo le daba asco. «¿Dormido? ¿O lo escondiste porque me tienes miedo?» Lucía no respondió. Esteban se acercó. Le tomó el brazo. Apretó. «Vamos a hablar. Tú y yo. Abajo». No. El agarre se volvió más fuerte. No fue una pregunta. La arrastró hacia la escalera del sótano. Lucía intentó resistirse, pero él era más fuerte. Siempre había sido más fuerte. La puerta del sótano se cerró detrás de ella. El clic del cerrojo sonó como sentencia. La oscuridad del sótano era total. Lucía tanteó las paredes. Húmedas. Frías. Olían a moho y a olvido. Respiró contra el pánico. Tenía que pensar. Tenía que salir. Buscó el teléfono en su bolsillo. La pantalla iluminó apenas 1 metro a su alrededor. Arriba, escuchó los pasos de Esteban. Luego, el llanto de Nico. Un sollozo se le escapó. No. No podía quebrarse ahora. Abrió los mensajes. Las manos le temblaban tanto que casi no podía escribir. Me encerró en el sótano. Lo envió sin pensar. Sin mirar el destinatario. El silencio la rodeó otra vez. Recordó la primera vez que Esteban la había encerrado. «Solo para que aprendas», le había dicho. «Solo para que entiendas quién manda aquí». Lucía apretó el teléfono contra su pecho. Entonces, la pantalla vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No cuelgues. Sigue escribiendo. Ya voy». Lucía leyó las palabras 1, 2, 3 veces. ¿Quién era? ¿Una broma? ¿Una trampa? Pero arriba, Esteban seguía gritando. Y Nico seguía llorando. No tenía otra opción. Escribió de vuelta. «¿Quién eres?» La respuesta llegó en segundos. «Alguien que puede ayudarte. Descríbeme dónde estás». Lucía miró alrededor. La luz del teléfono apenas alcanzaba a mostrar tuberías oxidadas y paredes manchadas. Escribió rápido. «Sótano de un edificio viejo. Huele a humedad. Hay un ventanuco arriba. Oigo llaves». La respuesta fue inmediata. «¿Cuántas puertas? ¿Escuchas tráfico?» «Una puerta. Tráfico lejano. Él está arriba con mi hijo». «Ahorra batería. Respira. Voy para allá». Lucía quiso preguntar cómo sabía dónde estaba. Quiso preguntar quién era. Quiso preguntar por qué le ayudaba. Pero las llaves sonaron más cerca. Esteban volvía. Apagó la pantalla. Se pegó a la pared. Los pasos bajaron la escalera. «¿Ya aprendiste, Lucía?», dijo Esteban desde el otro lado de la puerta. «Cuando yo digo que hablamos, hablamos». Lucía no respondió. El teléfono vibró en su mano. Otro mensaje. «No lo desafíes. Hazle creer que te quebró. Mantente viva». Lucía tragó saliva. Odiaba esa idea. Odiaba fingir. Odiaba darle el poder a Esteban otra vez. Pero pensó en Nico, en su carita asustada, en sus ojos que nunca preguntaban pero siempre entendían. La puerta se abrió. La luz del pasillo la cegó. Esteban entró. La miró desde arriba. «¿Vas a portarte bien ahora?» Lucía bajó la mirada. «Sí. Mentira. Pero una mentira necesaria». Esteban sonrió satisfecho. Entonces, desde afuera,
llegó el sonido de un motor. Faros iluminaron el ventanuco. Alguien había llegado. Esteban frunció el ceño. Salió del sótano sin cerrar la puerta. Lucía aprovechó. Escribió rápido. «Hay coches. ¿Eres tú?» La respuesta llegó en un segundo. «Sí. Quédate donde estás». Arriba, escuchó voces. Voces profundas. Voces que no conocía. Luego, un golpe. Un grito. Lucía se pegó más a la pared. La puerta del sótano se abrió de golpe. Un hombre apareció en el marco. Alto. Traje oscuro. Ojos fríos como hielo. «Lucía Vega», dijo. No era una pregunta. Ella asintió, temblando. Él bajó las escaleras con pasos controlados. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Soy Mateo, vamos». «Mi hijo, Nico está arriba». «Lo sé, lo tengo». Lucía lo miró sin entender. «¿Cómo?» «Después», dijo Mateo extendiendo una mano. Lucía no la tomó. Salió del sótano sola. Subió las escaleras con piernas que apenas respondían. En el pasillo, vio a Esteban en el suelo, inmóvil. Un hombre grande lo vigilaba. Más allá, en la puerta del apartamento, una mujer mayor sostenía a Nico envuelto en un abrigo. Lucía corrió. «¡Nico!». El niño estiró los brazos. Ella lo agarró y lo apretó tan fuerte que pensó que lo rompería. Mateo apareció detrás. «No vuelves aquí esta noche». Lucía lo miró. Quiso discutir. Quiso decir que no necesitaba su ayuda. Quiso ser fuerte. Pero Nico temblaba en sus brazos, y afuera, la lluvia empezaba a caer. Mateo la guió hacia un coche blindado. Las puertas se cerraron con un sonido final y protector. El coche subía una colina. Las luces de la ciudad se volvían pequeñas detrás. Lucía miraba por la ventana sin ver nada. Nico dormía en su regazo, exhausto. «¿Quién eres?», preguntó Lucía sin mirar a Mateo. «Alguien que recibió tu mensaje». «Eso no responde nada». Mateo la observó desde el asiento de enfrente. Sus ojos eran oscuros, pero no crueles. «Soy alguien que puede mantenerte a salvo». «No te pedí eso». «Lo sé». El teléfono de Lucía vibró. Era un audio de Esteban, voz ronca, enfurecida. «Esto no termina aquí, Lucía. Voy a recuperar lo que es mío». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Mateo le quitó el teléfono de las manos con cuidado. Escuchó el audio sin cambiar de expresión. Luego hizo una llamada. «Vito, vigilancia en el edificio de la calle Oak, indirecta. Nadie entra ni sale sin que lo sepamos». Colgó. Lucía lo miró como si fuera un desconocido peligroso. Porque lo era. «No soy tu prisionera», dijo, con voz más firme de lo que se sentía. Mateo asintió. «Entonces compórtate como alguien que quiere vivir». El coche llegó a una propiedad rodeada de rejas altas. Guardias en la entrada. Lucía apretó a Nico contra su pecho. No sabía si acababa de ser rescatada o capturada. Una mujer mayor esperaba en la entrada, cabello gris recogido, ojos amables. «Soy Adela», dijo. «Vengan. Deben estar agotados». Lucía bajó del coche con Nico en brazos. El niño no soltaba su cuello. Adela los guió por un vestíbulo amplio. Pisos de mármol. Escaleras de madera oscura. Todo olía a limpio y a silencio. «Esta será su habitación», dijo Adela, abriendo una puerta. Dentro había una cama grande, un sofá, una ventana con cortinas gruesas. Lucía entró despacio. Dejó a Nico en la cama. El niño se aferró a la almohada, pero no dijo nada. Mateo apareció en la puerta. Traía su abrigo en las manos. Se acercó a Nico. El niño se encogió. Mateo se detuvo. No forzó nada. Solo dejó el abrigo sobre la cama con una delicadeza que Lucía no esperaba. «Descansen», dijo Mateo, y se fue. Lucía se quedó mirando el abrigo. Era caro, pesado, olía a colonia y a seguridad. Adela puso una mano en su hombro. «Aquí estarán bien. Mateo no deja que nadie lastime a los que protege». Lucía asintió sin palabras. Cuando Adela se fue, cerró la puerta.
Probó el picaporte. No tenía cerrojo por dentro. Podía salir. Pero afuera, escuchó pasos. Guardias, vigilancia, control. Se acostó al lado de Nico. El niño se acurrucó contra ella. Lucía cerró los ojos. Por primera vez en meses, no escuchó los pasos de Esteban. Pero ahora escuchaba otros pasos, otros sonidos, otro tipo de jaula. Las puertas se habían cerrado con un sonido final y protector. Y ella no sabía si algún día volverían a abrirse. Lucía despertó con el sol entrando por la ventana. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego lo recordó todo. Nico dormía a su lado. Respiraba tranquilo. Se levantó despacio y fue hasta la ventana. Afuera, el jardín se extendía verde y perfecto, muy diferente de su edificio gris con escaleras rotas. Un guardia caminaba por el perímetro. Otro vigilaba la reja. Lucía sintió un nudo en el estómago. El teléfono que Mateo le había dado vibró en la mesita de noche. Un mensaje. De Esteban. Un audio. Lucía lo abrió aunque no quería. La voz de Esteban llenó la habitación. Furiosa. Desesperada. Piensas que estás a salvo, Lucía. Piensas que ese hombre puede protegerte. Pero yo siempre encuentro lo que es mío. Siempre. Lucía cerró el audio con manos temblorosas. Tocaron la puerta. Era Adela. Buenos días, cariño. ¿Durmieron bien? Lucía asintió, aunque no era del todo cierto. Mateo quiere hablar contigo. Cuando estés lista. Lucía miró a Nico. Seguía dormido. Ahora está bien. Bajó las escaleras detrás de Adela. La casa era enorme, pasillos largos, puertas cerradas, todo en silencio. Mateo estaba en una oficina, de pie junto a una ventana. Traje impecable, postura recta. Se dio vuelta cuando ella entró. Esteban no va a parar, dijo Mateo sin preámbulos. Lo sé. Necesitas quedarte aquí, al menos unos días. Lucía cruzó los brazos. No puedo quedarme aquí para siempre. Tengo trabajo, tengo alquiler, tengo una vida. Mateo la miró como si estuviera hablando de cosas insignificantes. Tu vida no vale nada si estás muerta. Las palabras cayeron como piedras. Lucía sintió la rabia subir. No me hables así. No soy tu empleada. No, eres alguien que necesita protección y que es demasiado orgullosa para aceptarla. No es orgullo, es dignidad. Mateo cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Quédate 48 horas. Solo eso. Déjame asegurarme de que Esteban no puede tocarte. Después, decides. Lucía quiso decir que no. Quiso irse en ese momento. Pero pensó en Nico, en su carita asustada, en cómo temblaba cada vez que escuchaba un ruido fuerte. 48 horas, dijo Lucía. Pero con condiciones. Mateo asintió. Habla. Puedo salir de mi habitación cuando quiera. Puedo hablar con Adela directamente. Y no decides nada sobre mí o sobre Nico sin preguntarme primero. Mateo la estudió. Había algo en sus ojos. Respeto, tal vez. Trato, hecho. Dejó un teléfono nuevo sobre el escritorio. Solo para emergencias. Lucía lo miró como si fuera una cadena. Pero lo tomó igual. El teléfono vibró una vez en su mano, como recordándole quién mandaba. Lucía volvió a la habitación. Nico estaba despierto, sentado en la cama con las rodillas contra el pecho. «Hola, amor», dijo Lucía, sentándose a su lado. Nico la miró. No dijo nada. Nunca decía mucho. «Vamos a quedarnos aquí un par de días, ¿ok? Solo hasta que sea seguro volver a casa». Nico asintió. Lucía le acarició el pelo. «¿Tienes hambre?» Otro asentimiento. Bajaron juntos a la cocina. Adela ya estaba ahí, preparando desayuno. «Buenos días, pequeño», dijo Adela con una sonrisa cálida. Nico se escondió detrás de Lucía. «Es tímido», explicó Lucía. «Lo sé. Dale tiempo». Adela les sirvió panqueques, jugo de naranja, fruta fresca. Nico comió despacio, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de molestar.
Mateo entró a la cocina. Nico se puso rígido. Mateo lo notó. Se detuvo en la puerta. «Buenos días», dijo, dirigiéndose a Lucía, no a Nico. Lucía asintió fríamente. Mateo se sirvió café y se fue sin decir más. Pero Lucía lo vio mirar a Nico de reojo. Una mirada extraña, como si viera algo que le dolía. Después del desayuno, Adela les mostró el jardín. «Pueden caminar, respirar aire fresco. Hay guardias, pero no molestarán». Lucía tomó la mano de Nico y salieron. El jardín era hermoso. Flores, árboles, un banco de piedra bajo la sombra. Pero Lucía vio las cámaras, discretas, en cada esquina. Vio a los guardias a distancia, vigilando. Este no era un jardín, era otra jaula, más bonita, pero jaula al fin. Un hombre se acercó. Grande, ojos grises, expresión seria. «Soy Vito», dijo. Mano derecha de Mateo. Lucía asintió sin soltar a Nico. Vito le entregó una bolsa. «Documentos de tu alquiler, pagado por 3 meses, y comida para tu edificio, por si vuelves». Lucía sintió que la sangre le hervía. «No pedí esto». «Lo sé, pero lo necesitas. No quiero limosna». «No es limosna, es seguridad, para ti y para el niño». Lucía dejó la bolsa en el suelo. «Dile a Mateo que no puede comprarme». Vito la miró sin juzgar. «No te está comprando, te está protegiendo. Hay una diferencia». Lucía no respondió. Vito se fue. Esa tarde, un guardia se acercó a Adela. Lucía escuchó la conversación. Movimiento extraño cerca del edificio de Oak. Alguien preguntando por ella. Lucía sintió que el suelo se movía. Esteban seguía buscándola. Y ahora sabía que no podía volver. Esa noche, una tormenta golpeó la casa. Truenos, relámpagos, lluvia contra los ventanales. Nico se despertó sobresaltado. Pero no lloró. Nunca lloraba. Solo se quedó rígido, como estatua. Lucía lo abrazó. «Tranquilo, amor. Es solo lluvia». Pero Nico temblaba. Lucía escuchó pasos en el pasillo. Se tensó. La puerta se abrió despacio. Mateo. La alarma de movimiento se activó en el ala este. Solo era una rama, dijo. Pero quise asegurarme de que estaban bien. Lucía asintió. Mateo vio a Nico temblando. Se quedó quieto en la puerta. Luego, lentamente, se agachó. Sacó una linterna pequeña del bolsillo. «A veces ayuda a tener luz propia», dijo, dejándola en el suelo entre ellos. No se acercó. No tocó al niño. Solo dejó la linterna ahí. Nico miró la linterna. Luego a Mateo. Despacio, muy despacio, estiró la mano y la tomó. La encendió. La luz iluminó su cara. Mateo asintió. «Bien. Ahora el trueno no puede sorprenderte». Nico no respondió, pero tampoco se escondió. Lucía sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la gratitud, y eso la asustó. Mateo se levantó. «Descansen», dijo, y se fue. Cuando la puerta se cerró, Lucía se quedó mirando la linterna en las manos de Nico. Un gesto tan pequeño, tan simple, pero para Nico significaba algo. Lucía se levantó. Necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Salió al pasillo. Todo estaba en silencio. Al final del corredor vio una puerta cerrada. Las demás puertas estaban entreabiertas o abiertas, pero esa no. Lucía se acercó. Tocó el picaporte. Estaba cerrada con llave. Desde dentro, le pareció escuchar un olor a flores secas. La puerta cerrada parecía respirar secretos. Al amanecer, Lucía bajó a la cocina con Nico. La puerta del final del pasillo seguía en su mente. Adela preparaba café. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Más o menos». Lucía dudó. Luego preguntó. «La puerta al final del pasillo, ¿qué hay ahí?». Adela se quedó quieta. Bajó la taza. «Es mejor que no entres ahí, cariño». «¿Por qué?». «Porque le pertenece al pasado de Mateo. Y ese pasado duele». Antes de que Lucía pudiera preguntar más, Mateo entró. Se veía cansado, como si no hubiera dormido. «Vito tiene que salir por unos asuntos»,
dijo Mateo. Estaré más tiempo en casa hoy. Lucía asintió. Necesito hablar contigo, dijo. Mateo la miró. Ahora. Fueron a la oficina. Nico se quedó con Adela. Lucía cerró la puerta. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Necesito trabajar. Necesito pagar mis cuentas. Ya están pagadas. No quiero que las pagues. Lucía alzó la voz. Quiero hacerlo yo. Mateo se recargó en el escritorio. Entiendo tu orgullo, pero mientras estés aquí, eres mi responsabilidad. No soy tu responsabilidad. No soy nada tuyo. Las palabras quedaron flotando. Mateo la miró con esos ojos oscuros que no revelaban nada. Tienes razón, no eres nada mío, pero Esteban te está buscando, y si sales te encuentra. Lucía apretó los puños. Entonces estoy atrapada. ¿Estás a salvo? Es lo mismo. No. No lo es. Mateo se acercó. Lucía no retrocedió. Esteban te encerraba para controlarte. Yo te protejo para que vivas. Hay una diferencia. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. Quería creerle, pero confiar en hombres con poder nunca le había salido bien. Dame tiempo, dijo Mateo. Solo un poco más de tiempo. Déjame asegurarme de que no puede tocarte. Lucía asintió. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Esa tarde encontró la puerta del pasillo entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla, o como si alguien quisiera que entrara. Lucía empujó la puerta despacio. Dentro, la luz era tenue, cortinas cerradas, olor a polvo y a flores secas, una cuna en la esquina, pequeña, vacía, fotos en la pared, una mujer hermosa, cabello oscuro, sonrisa suave, un bebé en sus brazos. Lucía sintió que el aire se le escapaba. No deberías estar aquí. La voz de Mateo la sobresaltó. Se dio vuelta. Él estaba en la puerta, pero no se veía enojado, solo roto. Lo siento, dijo Lucía. La puerta estaba abierta. Lo sé, yo la dejé así. Mateo entró. Se quedó de pie junto a la cuna. Mi esposa, Elena, y mi hijo, Marco. Lucía no dijo nada. Dejó que el silencio hablara. Accidente de coche, continuó Mateo. Hace 2 años, un conductor ebrio. Los perdí a los 2 en una noche. Su voz era plana, sin emoción, como si hubiera contado esa historia tantas veces que ya no dolía. Pero Lucía sabía que sí dolía. Por eso controlo todo, dijo Mateo. Porque la última vez que no controlé, los perdí. Lucía se acercó. Despacio. Controlar no es vivir. Mateo la miró. Es lo único que sé hacer. Entonces aprende otra cosa. Mateo cerró los ojos. Lucía vio en él algo que reconocía. Dolor. Miedo. La necesidad desesperada de proteger lo poco que quedaba. Si quieres que confíe en ti, dijo Lucía, necesito que me digas la verdad. Siempre. Sin mentiras. Mateo asintió. Trato hecho. El teléfono de Mateo sonó. Contestó. Escuchó. Su rostro se volvió hielo. Entendido. No lo pierdas de vista. Colgó. Miró a Lucía. Esteban. Lo vieron cerca de la escuela de Nico. El mundo de Lucía se inclinó. ¿Cómo sabe dónde? Porque es obsesivo. Y peligroso. Mateo tomó su chaqueta. Vamos, ahora. ¿A dónde? A asegurarnos de que Nico está a salvo. Lucía corrió tras él. El miedo volvía. Pero esta vez no estaba sola. El coche bajó la colina a toda velocidad. Lucía apretaba las manos en su regazo. Nico estaba con Adela. A salvo. Pero necesitaba verlo. Mateo conducía con mandíbula apretada. Vito iba en el asiento del copiloto. ¿Dónde lo vieron exactamente?, preguntó Lucía. A 2 cuadras de donde Nico va a terapia, respondió Vito. Lucía sintió náuseas. ¿Cómo supo? Esteban tiene contactos, dijo Mateo. Probablemente pagó a alguien por información. Llegaron al centro donde Nico recibía terapia de lenguaje. Era un edificio pequeño, modesto. Mateo bajó del coche.
Escaneó la calle. Y ahí estaba. Esteban, del otro lado de la calle, recargado en un coche, sonriendo. Los vio, y su sonrisa se hizo más grande. Levantó la mano. Un saludo burlón. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Mateo se movió. Se puso delante de ella sin tocarla. «Vito, mantenga a Lucía aquí». «No», dijo Lucía. «No voy a esconderme». Mateo la miró. Había algo feroz en sus ojos. «Entonces quédate detrás de mí». Cruzaron la calle juntos. Esteban los esperaba. Relajado. Como si esto fuera un juego. «Mateo Rinaldi», dijo Esteban. «He oído hablar de ti. El gran jefe que piensa que puede tenerlo todo». Mateo no respondió. «Pero Lucía es mía», continuó Esteban. «Y Nico también. Puedes intentar protegerlos. Pero yo siempre encuentro lo que me pertenece». Mateo dio un paso adelante. «Te equivocas. Ella no te pertenece. Él no te pertenece. Y si vuelves a acercarte a ellos, no habrá lugar donde puedas esconderte». Esteban rió. «¿Me estás amenazando?» «No, te estoy prometiendo». El silencio cayó como una losa. Esteban miró a Lucía. «¿Esto es lo que quieres? ¿Esconderte detrás de un criminal?» Lucía dio un paso adelante. Mateo no la detuvo. «Prefiero estar con alguien que me protege que con alguien que me lastima». Las palabras golpearon a Esteban como bofetadas. Su sonrisa desapareció. «Esto no termina aquí, Lucía». «Sí», dijo Mateo. «Sí termina». Volvieron al coche. Lucía temblaba, pero no de miedo. De rabia. Mateo la miró. «¿Estás bien?» «No, pero estaré mejor cuando Esteban no pueda volver a encontrarnos». Mateo asintió. «Eso puedo arreglarlo». El teléfono de Mateo sonó otra vez. Contestó. Escuchó. Su expresión se oscureció. Movimiento en la reja norte. Moretti está probando límites. Colgó. Miró a Vito. A partir de ahora, nadie sale sin escolta completa. Lucía sintió cómo el mundo se hacía más pequeño. Pero también sintió algo más. La mano de Mateo, rozando la suya por un segundo. Un gesto tan pequeño, pero tan cargado de promesa. Volvieron a la casa al anochecer. Nico corrió hacia Lucía en cuanto la vio. Ella lo levantó y lo apretó fuerte. «Estás bien, amor, estamos bien». Pero sabía que era mentira. Mateo habló con sus guardias. Órdenes bajas, rápidas. Vito se acercó a Lucía. «Vamos a mover sus cosas a un ala más segura de la casa. Es solo precaución». Lucía asintió. No tenía fuerzas para pelear. Adela la ayudó a empacar lo poco que tenían. Ropa. Los juguetes de Nico. La linterna que Mateo le había dado. La nueva habitación estaba en el centro de la casa, sin ventanas exteriores, puerta reforzada. Una prisión hermosa. Lucía se sentó en la cama con Nico en su regazo. «¿Por cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?», preguntó Nico. Lucía se sorprendió. Nico casi nunca hablaba. «No lo sé, amor. ¿Ese hombre malo va a volver?» «No. No voy a dejar que te toque». Nico la miró con esos ojos grandes. «El señor Mateo tampoco». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Te gusta el señor Mateo?» Nico asintió. «No grita». Y me dio la linterna. Lucía abrazó a su hijo. Esa noche escuchó ruidos afuera. Nada claro. Solo movimiento. Mateo tocó la puerta. «Lucía, necesito que tú y Nico se queden aquí. No salgan hasta que yo vuelva». «¿Qué pasa?» «Alguien intentó entrar a la propiedad. Lo detuvimos, pero necesito asegurarme de que no haya más». Lucía sintió el pánico subir. «¿Fue Esteban?» «No lo sé todavía». Mateo la miró. Y por primera vez Lucía vio miedo en sus ojos. No miedo por él. Miedo por ella. «Prométeme que no vas a salir», dijo Mateo. «Te lo prometo». Mateo asintió y se fue. Lucía cerró la puerta. Puso el seguro. Nico se acurrucó contra ella. «Tengo miedo, mamá». «Yo también, amor. Yo también». Afuera escuchó gritos, pasos rápidos. Luego, silencio.
Un silencio que dolía más que el ruido. Lucía apoyó la frente contra la puerta y susurró para sí misma. No puedo caer otra vez. La mañana llegó gris y pesada. Lucía no había dormido. Nico sí, con la linterna apretada en su mano. Tocaron la puerta. Era Adela. Buenos días. Mateo quiere verlos en el comedor. Lucía bajó con Nico. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Se veía cansado, tenso. Encontramos un dron en el patio, dijo sin preámbulos. Tenía una cámara. Alguien nos está vigilando. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. ¿Esteban? ¿O Moretti? ¿O ambos? No importa. Lo que importa es que ahora saben dónde estás. Mateo se acercó. Voy a moverlos a un ala más segura, sin ventanas al exterior. Vigilancia constante. Lucía sintió que el aire se le escapaba. No. Mateo frunció el ceño. ¿No? No voy a dejar que me encierres más. Ya estoy encerrada aquí. ¿Qué sigue? ¿Una celda? Lucía, es por tu seguridad. Es lo mismo que decía Esteban, gritó Lucía. Nico se sobresaltó. Lucía respiró hondo. Bajó la voz. Esteban me encerraba por mi bien. Me quitaba el teléfono por mi seguridad. Me decía con quién podía hablar para protegerme. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. Mateo se quedó muy quieto. No es lo mismo. ¿En serio? Porque desde donde estoy, se ve idéntico. El silencio cayó pesado entre ellos. Mateo se acercó. Se agachó para quedar a la altura de Lucía. Esteban te encerraba y se iba. Te dejaba sola con tu miedo. Yo me quedo. Yo enfrento el peligro contigo. Esa es la diferencia. Lucía sintió lágrimas arder en sus ojos. Pero igual estoy atrapada. Estás viva. Las palabras golpearon como puñetazos. Mateo se levantó. Miró a Nico. Puedes elegir. Puedes irte si quieres. Te daré dinero. Protección hasta la frontera. Una nueva identidad. Lo que necesites. Lucía lo miró incrédula. ¿Me estás dejando ir? Te estoy dando la opción, porque tú no eres mi prisionera. Nunca lo fuiste. Lucía miró a Nico. El niño tenía los ojos fijos en Mateo. Luego miró a Mateo, y se dio cuenta de algo terrible. No quería irse, no porque tuviera miedo del mundo exterior, sino porque aquí, por primera vez en años, se sentía segura, y eso la aterraba más que cualquier encierro. Nos quedamos, dijo Lucía en voz baja. Pero en el ala segura, la puerta no se cierra con llave. Y yo tengo la llave de todas formas. Mateo asintió. Trato hecho. Esa noche, en la nueva habitación, Lucía se sentó en la cama. Nico dormía con la linterna. Afuera, escuchó pasos. Guardias, protección, control. Pero también escuchó la voz de Mateo, dando órdenes, manteniéndolos a salvo. Lucía apoyó la cabeza contra la pared. Su mayor miedo ya no era estar encerrada. Era empezar a necesitar a Mateo. Era sentir que sin él se rompería. Y no sabía si podía permitirse eso. No otra vez. La mañana llegó gris, sin sol. Lucía desayunó con Nico en una mesa pequeña dentro del ala segura. Pan tostado, huevos, jugo. Todo sabía a nada. Nico comía despacio. Lucía empujaba la comida en el plato sin ganas. Adela entró con más café. ¿Dormiste?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. No mucho. Adela puso una mano en su hombro. Sé que esto es difícil, pero Mateo no dejará que nada les pase. Lucía asintió sin palabras. El problema no era ese. El problema era que estaba empezando a confiar en Mateo, a necesitarlo, y eso la asustaba más que Esteban, porque los hombres en los que había confiado siempre la habían lastimado. Mateo entró. Traía una caja pequeña. Se acercó a Nico. Se agachó a su altura. Traje algo para ti, dijo. Abrió la caja. Dentro había lápices de colores y un cuaderno. Adela me dijo que te gusta dibujar. Nico tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro. Gracias, susurró. Era la primera vez que Lucía lo escuchaba hablarle a Mateo directamente.
Mateo sonrió apenas. Luego se levantó y miró a Lucía. «Necesito hablar contigo. A solas». Lucía asintió. Dejó a Nico con Adela. Fueron a la oficina. Mateo cerró la puerta. «Quiero enseñarte algo», dijo. «¿Qué?» «Cómo salir de aquí si algo pasa. Rutas de escape, señales de alarma. ¿Qué hacer si no estoy?» Lucía frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque si algo me pasa a mí, necesitas poder proteger a Nico». Las palabras cayeron como piedras. Lucía entendió. Mateo estaba preparándola para un mundo donde él no existiera. «No quiero aprender eso», dijo Lucía. «Tienes que hacerlo». «¿Por qué? ¿Planeas irte?» Mateo la miró con esos ojos oscuros. «Planeo mantenerte viva, pero en mi mundo nada está garantizado». Lucía sintió algo apretarse en su pecho. «Enséñame entonces», dijo. «Enséñame a salir viva sin ti». Mateo asintió. Y empezó. Le mostró las rutas, los códigos, los contactos seguros. Lucía escuchó con atención. Memorizó todo. Cuando terminaron, Mateo le entregó algo, un auricular pequeño, casi invisible. «Si dices mi nombre, llego, no importa dónde esté». Lucía lo tomó. Lo sostuvo en su palma. Era tan pequeño, pero significaba tanto. «Gracias», dijo. Mateo asintió. Por un momento sus manos se rozaron. Ninguno se movió. Lucía sintió el calor de su piel, la firmeza de sus dedos. Luego, Mateo se alejó. «Descansa», dijo. «Mañana tenemos que salir. Nico tiene cita con el doctor». Lucía asintió. Esa noche, mientras Nico dormía, Lucía se quedó despierta. El auricular estaba en la mesita de noche. Una promesa, una cuerda, una conexión. Cerró los ojos, y por primera vez dejó que el pensamiento tomara forma. Estaba enamorándose de Matteo Rinaldi, y no sabía si eso la salvaría o la destruiría. Al día siguiente, Matteo la entrenó en la cocina. «Si escuchas la alarma, ¿qué haces?», preguntó. «Tomo a Nico, voy a la habitación segura, cierro con llave desde dentro». «¿Y si no puedes llegar a la habitación?» «Salida este, por el jardín, reja trasera». Mateo asintió. «Bien». Vito estaba apoyado en la pared, observando. «Es rápida», dijo. «Aprende bien». Lucía se sintió orgullosa, y odiaba sentirse orgullosa. No quería ser buena en escapar. Quería no tener que hacerlo. Mateo se acercó, corrigió su postura. «Si alguien te agarra del brazo, giras así», demostró. «Y te sueltas». Sus manos tocaron sus hombros apenas un segundo. Lucía sintió electricidad. Mateo también. Se alejó rápido. «Practica eso», dijo, con voz más ronca. Más tarde, comieron juntos. Los cuatro. Lucía, Nico, Mateo y Adela. Como una familia. Adela sirvió pasta, pan casero, ensalada. Nico se sentó junto a Mateo sin miedo. Mateo le pasó el pan. Nico sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real. Lucía sintió que algo en su pecho se abría. Esto era lo que había querido siempre. Una mesa, comida caliente, gente que se cuidaba, un hogar. Después de comer, Mateo la llevó aparte. «Mañana salimos temprano. El doctor está a 30 minutos. Escolta completa». Lucía asintió. «¿Es seguro? He revisado la ruta 3 veces, pero en mi mundo nada es 100% seguro». Lucía lo miró. «¿Alguna vez te cansas de vivir así?» Mateo tardó en responder. «Cada día, pero no sé cómo vivir de otra forma». Lucía dio un paso hacia él. «Podrías aprender». Mateo la miró como si fuera algo imposible. «Tal vez», dijo, «si tengo la razón correcta». Sus ojos se encontraron. El aire entre ellos se volvió denso. Mateo levantó la mano. Rozó su mejilla con el pulgar. Lucía cerró los ojos. Entonces, Nico gritó desde la sala. Ambos corrieron. Nico estaba bien. Solo había tirado un vaso. Pero el momento se rompió. Esa noche, Mateo le entregó el auricular otra vez. «No lo olvides mañana». «No lo haré». Lucía lo guardó en su bolsillo, y supo que, pasara lo que pasara, Mateo llegaría.
porque cuando Matteo Rinaldi hacía una promesa, la cumplía. El coche bajó la colina a las 8 de la mañana. Lucía iba atrás con Nico. Matteo adelante. Vito conducía. 2 coches más lo seguían. El cielo estaba despejado. Las calles parecían normales. Demasiado normales. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Estás bien?, preguntó Matteo, volteando. Sí, solo nerviosa. Matteo asintió. Estaremos bien. Pero su mano descansaba en la pistola bajo su chaqueta. Llegaron al consultorio sin problemas. El doctor revisó a Nico. Todo estaba mejorando. El niño hablaba más. Sonreía más. «Está sanando», dijo el doctor. «Lo que sea que estén haciendo, sigan así». Lucía miró a Matteo. Él también la miraba. Cuando salieron, el sol brillaba fuerte. Matteo ayudó a Nico a subir al coche. Lucía entró después. Vito arrancó. Todo parecía en orden, hasta que el tráfico se detuvo. Completamente. Ningún coche se movía. Matteo se tensó. «Vito, retrocede». «No puedo, hay coches detrás». Entonces Lucía lo vio. Un coche bloqueando el frente, otro bloqueando atrás, hombres saliendo. «¡Abajo!», gritó Matteo. Lucía cubrió a Nico. Lo apretó contra el piso del coche. Sonaron disparos, cristales explotando, gritos. Matteo salió disparando. Vito también. Los guardias de atrás respondieron. Lucía aplicó lo que había aprendido. Mantuvo a Nico abajo. Buscó la salida. Puerta izquierda. Reja a 20 metros. «Nico, cuando yo diga, corres conmigo. ¿Ok?». Nico asintió. Lloraba en silencio. Matteo abrió la puerta. «¡Ahora!», gritó. Lucía tomó a Nico de la mano y corrió. Disparos a su alrededor. Demasiado cerca. Matteo corría delante. Vito cubría. Llegaron a una tienda. Matteo rompió el vidrio. Los metió adentro. «Aquí», dijo. «No salgan». Volvió afuera. Lucía abrazó a Nico. Temblaban juntos. Escuchó más disparos, gritos, luego silencio. La puerta se abrió. Matteo, con sangre en el brazo. Pero vivo. «Terminó», dijo. «Vámonos». Volvieron al coche. Uno de los guardias conducía ahora. Vito estaba herido pero consciente. Matteo se sentó junto a Lucía. Ella vio la sangre en su brazo. «¿Estás herido?». «Es solo un rasguño». «Matteo». Él la miró. Había algo salvaje en sus ojos. «Intentaron llevarse a Nico», dijo. «Iban por él». Lucía sintió que el mundo se detenía. «¿Quién?». «Moretti. Usando a Esteban como señuelo. Querían atacarme donde más duele». Matteo miró a Nico. El niño estaba pálido, asustado, pero tomó la mano de Matteo, y no la soltó. Cuando llegaron a la casa, Adela corrió a recibirlos. «Dios mío, ¿están bien?». Lucía asintió, pero temblaba tanto que apenas podía mantenerse de pie. Adela tomó a Nico. Lo revisó. Lo abrazó. «¿Estás bien, pequeño? ¿Estás bien?». Matteo se quedó de pie, inmóvil, como estatua. Vito se apoyó en la pared. «Jefe, necesitas que te curen eso». Matteo no respondió. Lucía se acercó. «Matteo». Él la miró. Había algo roto en sus ojos. «Casi te pierdo», dijo. «Casi lo pierdo a él». «Pero no lo hiciste». «Esta vez». Matteo se dio vuelta. Caminó hacia su oficina. «Vito, conmigo. Ahora». Vito lo siguió. Lucía escuchó voces bajas, órdenes, planes. Media hora después Matteo salió. Se había cambiado. Vendado el brazo. Su expresión era de hielo. «Voy a terminar esto», dijo. Lucía entendió. «¿Cuándo vuelves?». «Esta noche». Matteo se acercó. Puso una mano en su mejilla. «No salgas de la casa. Por nada». «Lo prometo». Matteo se inclinó. Besó su frente. Fue rápido, suave, pero significó todo. Luego se fue. Lucía se quedó ahí, con los dedos tocando donde sus labios habían estado. Esa noche fue la más larga de su vida. Nico durmió con Adela. Lucía caminó por la casa como fantasma. Revisó el reloj cada 5 minutos. Finalmente, a las 3 de la madrugada, escuchó el coche. Corrió a la puerta.
Mateo entró. Vito a su lado. Mateo tenía sangre en los nudillos, una herida nueva en la sien, pero estaba vivo. Lucía corrió hacia él. Mateo la atrapó. La sostuvo. «Terminó», dijo. «Esteban no volverá». Moretti recibió el mensaje. Lucía no preguntó detalles. No quería saber. Solo necesitaba saber que estaban a salvo. Mateo se tambaleó apenas. Lucía lo sostuvo. «Ven», dijo. «Necesitas descansar». Lo llevó a su habitación. Lo sentó en la cama. Le limpió las heridas con cuidado. Mateo la dejó, sin protestar, sin moverse. Cuando terminó, Lucía se sentó a su lado. «Gracias», dijo. Mateo la miró. «No tienes que agradecerme». «Sí tengo. Arriesgaste tu vida por nosotros». Mateo tomó su mano. «Lo haría 1000 veces más». Sus dedos se entrelazaron, y en ese silencio, ambos supieron. Esto ya no era solo protección. Era amor. Mateo no durmió. Lucía lo sabía porque escuchó sus pasos toda la noche. De madrugada se levantó. Fue a buscarlo. Lo encontró en su oficina, sentado en el suelo, corbata suelta, mirada perdida. «Mateo», dijo Lucía despacio. Él levantó la vista. «No deberías estar aquí». «¿Por qué?» «Porque no estoy bien ahora». Lucía entró igual. Cerró la puerta. «¿Qué pasó?» Mateo cerró los ojos. «El ataque. Ver a Nico en peligro. Me recordó...» No terminó la frase, pero Lucía entendió. «¿Tu hijo?» Mateo asintió. «Marco. Tenía la edad de Nico cuando murió». Su voz se quebró. Lucía se sentó a su lado en el suelo. «Cuéntame de él». Mateo respiró hondo. «Era... perfecto. Sonreía todo el tiempo. Le encantaban los camiones. Cada vez que escuchaba uno en la calle, corría a la ventana. Lucía vio lágrimas en sus ojos. El día del accidente, yo estaba trabajando. Elena lo llevaba a casa de su madre. Yo debía haberlos llevado. Pero estaba demasiado ocupado. Demasiado importante». Se limpió la cara con manos temblorosas. «Cuando llegué al hospital ya era tarde. Los dos se habían ido. Y yo no estuve ahí para protegerlos». Lucía tomó su mano. «No fue tu culpa. Siento que sí. Cada día. Por eso controlo todo. Por eso no dejo ir a nadie. Porque si lo hago, los pierdo». Lucía apretó su mano. «Mateo, mírame». Él la miró. «No puedes controlar todo. La vida no funciona así. Pero puedes elegir estar presente. Puedes elegir amar sin miedo». «No sé cómo hacer eso». «Entonces yo te enseño». Mateo la miró como si fuera un milagro. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?» Lucía sonrió apenas. «Porque tú me salvaste a mí. Es justo que yo te salvé a ti». Mateo la atrajo hacia él. La abrazó fuerte. Lucía sintió su cuerpo temblar. Este hombre poderoso, este jefe temido, estaba roto, y ella estaba ahí para sostenerlo. «No estás solo», susurró Lucía. «Ya no». Mateo la apretó más, y por primera vez en 2 años dejó que las lágrimas cayeran. Se quedaron así hasta el amanecer. Cuando el sol entró por la ventana, Mateo se separó. «Gracias», dijo. Lucía asintió. «¿Mejor?» «Un poco». Mateo se levantó. Le ofreció la mano. Lucía la tomó. Fueron a la cocina. Adela ya estaba preparando desayuno. Nico corrió hacia Lucía. «¡Mamá! ¡Dibujé algo!» Le mostró un dibujo. 3 figuras. Una mujer. Un niño. Un hombre. «Somos nosotros», dijo Nico. «Tú, yo y el señor Mateo». Lucía sintió un nudo en la garganta. Mateo se agachó junto a Nico. «Es muy bonito». Nico sonrió. «¿Lo puedes poner en tu oficina?» Mateo asintió. «En el mejor lugar. Desayunaron juntos. Tranquilos. Como familia». Después, un guardia tocó la puerta. «Jefe». Esteban apareció cerca de la propiedad. Solo. Sin armas. Dice que quiere hablar. Lucía sintió que el estómago se le apretaba. Mateo se levantó. «Voy». «No», dijo Lucía. «Voy contigo». Mateo frunció el ceño. «Lucía, necesito hacer esto. Necesito cerrar esta puerta yo misma».
Mateo la estudió. Luego asintió. Vito, ven con nosotros. Salieron juntos. Nico se quedó con Adela. Esteban estaba en la reja. Se veía cansado, derrotado. Lucía se acercó. Mateo a su lado. Vito detrás. Lucía, dijo Esteban. Por favor, solo quiero hablar. No tienes nada que decir que yo quiera escuchar. Eres mía. Nico es mío. No puedes simplemente irte. Lucía dio un paso adelante. No soy tuya. Nunca lo fui. Era tu prisionera. Pero ya no. Esteban miró a Mateo con odio. ¿Y ahora eres su prisionera? No, dijo Mateo. Es mi igual. Mi pareja. Mi familia. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Mateo la miró. Si ella me acepta, añadió. Lucía tomó su mano. Te acepto. Esteban rió amargamente. Van a destruirse. Él es un criminal, un asesino. Lucía lo miró directo a los ojos. Tal vez, pero él nunca me golpeó. Nunca me encerró para lastimarme. Nunca me hizo sentir pequeña, así que prefiero su mundo peligroso que tu jaula segura. Mateo habló. Su voz era fría como hielo. Escúchame bien, Esteban. Si vuelves a acercarte a ella o al niño, no habrá lugar donde puedas esconderte. Te lo prometo. Esteban retrocedió. Por primera vez, Lucía vio miedo real en sus ojos. Aléjate, dijo Mateo. Y no vuelvas. Esta es tu única advertencia. Esteban se dio vuelta. Caminó hacia su coche. Lucía lo vio irse y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Mateo la miró. ¿Estás bien? Lucía asintió. Sí, por primera vez en mucho tiempo. ¿Estoy bien? Mateo sonrió. Y ella le devolvió la sonrisa. Esa noche, después de acostar a Nico, Lucía encontró a Mateo en el jardín. Estaba mirando las estrellas. «Hola», dijo Lucía. Mateo se dio vuelta. «Hola», Lucía se acercó. «¿En qué piensas?» «En ti, en Nico, en esto». Mateo señaló la casa. «Hace 2 años esta casa estaba muerta. Yo estaba muerto. Solo existía. No vivía». Tomó la mano de Lucía. «Y luego llegaste tú, con tu hijo, con tu fuerza, y todo cambió». Lucía sintió lágrimas arder. «Tú también me cambiaste. Me enseñaste que no todos los hombres fuertes son violentos, que poder no significa control, que protección puede ser amor». Mateo la atrajo hacia él. «Quédate», dijo. «No como mi protegida, como mi igual, como mi pareja, como mi familia». Lucía lo miró a los ojos. «¿Estás seguro? Soy complicada. Tengo miedo. Tengo traumas». «Yo también. Pero juntos somos menos rotos». Lucía sonrió. «Entonces sí, me quedo». Mateo la besó. Fue suave, dulce, lleno de promesas. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en la suya. «Pero con condiciones», dijo. Mateo rió. «Siempre con condiciones. Nico y yo necesitamos espacio. Necesito trabajar. Necesito sentir que soy yo misma. Lo sé, y te lo daré. Todo lo que necesites. Y tú necesitas aprender a confiar, a dejar ir, a vivir sin controlar cada segundo». Mateo asintió. «Lo intentaré, si tú me enseñas». Trato hecho. Se besaron otra vez. Desde la ventana, Adela sonreía. Vito pasó a su lado. «Por fin», dijo. Adela asintió. «Por fin». 6 meses después. La casa respiraba diferente ahora. Más luz en las ventanas. Menos guardias visibles. Risas en el jardín. Lucía trabajaba 3 días a la semana en una cafetería cerca. Su elección, su horario. Mateo la dejaba ir sin escolta. Bueno, casi sin escolta. Vito la seguía a distancia. Pero era discreto. Nico iba a la escuela. Hablaba más. Reía más. Tenía amigos. Y cada tarde, cuando volvía a casa, corría directo a Mateo. «Mateo, mira lo que hice». Mateo dejaba todo. Trabajo, llamadas, reuniones. Y le daba toda su atención a Nico. Esa tarde, los 3 estaban en el jardín. Nico jugaba con un camión de juguete. El mismo que Marco había amado. Mateo lo había sacado del cuarto cerrado. Había abierto esa puerta. No para olvidar, sino para seguir viviendo. Lucía se sentó junto a él.
¿Cómo te sientes? Mateo sonrió. Bien. Realmente bien. La tomó de la mano. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme a vivir otra vez. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por enseñarme a confiar otra vez. Nico corrió hacia ellos. Miren, el camión puede hacer esto. Lo mostró. Mateo y Lucía aplaudieron. Nico se rió. Ese sonido era música. Adela salió con limonada. La cena estará lista en 1 hora. Gracias, Adela, dijo Lucía. Vito pasó, hablando por teléfono. Les guiñó un ojo. La vida continuaba. No perfecta, pero real. Mateo había aprendido a soltar, a confiar, a vivir sin controlar cada momento. Lucía había aprendido que amor no significa encierro, que protección puede venir con respeto, y Nico había aprendido que los adultos pueden cumplir sus promesas, que el hogar es real. Esa noche, después de acostar a Nico, Mateo y Lucía se quedaron en el balcón. Las estrellas brillaban. La noche era tranquila. Mateo la abrazó por detrás. ¿Feliz?, preguntó. Lucía asintió. Sí, por primera vez en mucho tiempo, sí. Yo también. Lucía se dio vuelta. Lo besó suavemente. Te amo, dijo. Eran las primeras veces que lo decía en voz alta. Mateo sonrió. Esa sonrisa que ahora llegaba a sus ojos. Yo también te amo. La apretó contra él. Y en ese abrazo, ambos supieron. Habían encontrado su hogar, no en paredes ni rejas, sino en el otro, en la confianza, en el respeto, en el amor que elige quedarse. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Mateo exhaló, como si, después de años conteniendo el aire, finalmente pudiera respirar. Y en el silencio de la noche, la casa descansó. Viva, completa, en paz. Un hogar. Fin.